Es un inmenso placer estar con Monseñor Walter Eras. Yo le agradezco la fineza, la bondad que usted ha tenido en conceder esta entrevista para Verdades y Decisiones, interrumpiendo sus muy merecidos días de descanso y otras actividades personales que está realizando. Monseñor, me atrevo a entrevistarlo con el mayor de los respetos y sabiendo que usted es una persona tan querida, tan apreciada acá en Loja y tan seguida por los fieles católicos. Monseñor, ¿cómo podemos evaluar desde el punto de vista suyo de la Iglesia, si quiere, el presente año que se acaba en pocos días? Muchas gracias, doctor, y gracias también a toda la audiencia. Es importante, sobre todo para mí, el poder comunicarme también a través de su medio, sabiendo que tiene gran acogida y sobre todo, pues, este espacio tan lindo. Un año bastante complicado que hemos tenido, un año donde de verdad hemos vivido algunas situaciones bastante preocupantes que ha tenido el país en todo ámbito, ¿no? Y puedo decirse a nivel nacional, sobre todo siempre, pues, con este tema de la inseguridad, creo que es lo que ha marcado muchísimo todo este tiempo y también, pues, nos ha llevado a muchos interrogantes, muchas preocupaciones que lo tenemos o lo mantenemos dentro de nosotros mismos. Entonces, creo que sí ha sido una gran preocupación, sobre todo este tema de la inseguridad. Luego también seguimos con otros temas, pues, bastante complejos, sobre todo en el ámbito social. Vemos la parte de salud, que todavía sigue siendo un gran desafío para el Estado, en este caso, para el gobierno, porque la salud está bastante, pues, preocupante, digamos, en cuanto a atención, en cuanto a insumos, en cuanto también, sobre todo, a infraestructura, que pienso que es lo que hace falta, quizá lo que sentimos también desde nuestra provincia misma, la provincia de Loja. Luego, otro ámbito vemos que es el ámbito del empleo. Día a día, pues, tantas personas que buscan trabajo y no encuentran, tantos profesionales que han estudiado, que han llegado, pues, a obtener sus títulos y tampoco tienen sus espacios de trabajo. Y esto lo vemos con tanta preocupación cuando llegan quizá a la curia diocesana con peticiones de trabajo, ayúdenos a encontrar un trabajo. Uno golpea puertas también, pero no hay plazas de trabajo, entonces esa es una preocupación. Jóvenes que se sienten decepcionados después de haber estudiado tanto y pues saber que no encuentran un espacio, digamos, para su trabajo. Otro ámbito también que sigue siendo pues asimismo la preocupación es del ámbito educativo, ¿no? Que es otro de las líneas que es preocupante, digamos, sobre todo el gobierno tiene también que tener sus políticas. Entonces, creo que sí, ahí en estos campos, vemos el ámbito social se tiene que trabajar muchísimo y el ambiente económico, porque si bien, por ejemplo, vemos o se dice que el PIB ha subido o el riesgo país ha bajado y bueno, todas esas cosas, pero en cambio, en el día a día no se siente esto. El día a día la gente lo siente y lo vive. Es decir, o sea, tener que ir a comprar algo y saber que no le alcanza el dinero también es preocupante. O sea, creo que hay muchos ámbitos en los que tenemos que compartir, pero también, sobre todo, pues nosotros vemos quizá desde el ámbito religioso en la diócesis de Loja y bueno, en el mundo entero. Este año celebramos este jubileo, el jubileo de la esperanza, que lo dejó abierto ya el Papa Francisco y que después de su fallecimiento pues ha continuado el Papa León y que ahora próximamente el 6 de enero se clausura este año, que ha sido también un año muy interesante para dentro de todas estas situaciones, de todas estas preocupaciones que tiene el mundo, la sociedad. Sin embargo, pues un llamado a vivir la esperanza ha sido posible desde el ámbito eclesiástico y creo que esa esperanza es la que nos sostiene, la que nos anima y sobre todo la que nos encamina hacia adelante. Ver un poquito así en síntesis quizá este panorama. De acuerdo, Monseñor, y qué bueno que usted contraste que en medio de todos estos problemas hay la posibilidad de la esperanza. Pero permítame retomar lo primero que usted dijo al contextualizar su respuesta, el tema de la inseguridad. Yo agrego el tema de la violencia. Realmente yo seguiré asombrándome cuando se mate, cuando un sicario venga y dé muerte a una persona, cualquiera que ella sea. Pero parece como que esto se está normalizando en el país. Ya la gente como que lo asume como algo natural.
Y obviamente, frente a todo esto, es necesario decir, bueno, en otros países que se ha visto la violencia, van y lo matan al objetivo, pero aquí las famosas víctimas colaterales que no tienen absolutamente nada de colaterales, mueren mujeres inocentes, niños inocentes. Es decir, parece que la barbarie está llegando a algunos sitios de nuestro país. ¿Cómo interpretar, cómo entender las causas de esta violencia que lo ha puesto al Ecuador como el cuarto país más violento del mundo? Así es, doctor. Creo que esa es una parte, un punto que está todavía por reflexionarse y analizarse mucho más y tomar acciones verdaderas. Yo creo que una de las cosas, mire, que se ha perdido ahora, pues ya dentro del ámbito de la moral, se ha perdido lo que es el valor del respeto al otro. Y creo que eso es lo que está faltando. La sociedad como que perdió el rumbo algún momento y dejó de respetar al otro. Se alejó mucho de esos preceptos, ahí sí hablo del ámbito religioso, espiritual, ¿no? Nos olvidamos, como decía San Francisco de Asís, ya en el 1200, mandaba a los frailes y decía, vayan por el mundo entero y recuerden los mandamientos de Dios que han echado en el olvido. Porque los mandamientos, ahora yo siempre digo, y quizá utilizando términos del hoy, los mandamientos son como ese código de convivencia que necesitamos en la humanidad. Y si nos olvidamos de ese código de convivencia, entonces vamos y abusamos de quien quiera. El no matarás se ha convertido ahora pues en un mandamiento olvidado completamente. El Señor Jesucristo cuando vino y nos dijo pues el no matarás no es solamente el no quitar la vida al otro, sino también el no insultar, el no ofender, el no quitar la dignidad de las personas. El no matarás tiene un ámbito muy grande o una apertura muy grande en cuanto pues a la parte moral. Pero si nos olvidamos de este mandamiento fundamental, que es justamente esto, el irrespeto a la vida se vuelve, pues, todo, ¿no? Yo creo que desde cuando se han ido aprobando ciertas leyes también en el ámbito mundial, internacional y nacional, también hemos ido nosotros dando paso, espacios para que la vida se respete. Pues ya, como decía Madre Teresa de Calcuta, si una madre es capaz de matar a un niño que está en sus entrañas, ¿qué se puede esperar del resto de la sociedad? Entonces, si soy capaz de matar a ese niño indefenso, pues ahora la vida no vale nada. Y eso es lo que está pasando en nuestra sociedad. El irrespeto a los demás, el irrespeto a la vida. La vida no vale nada. Entonces, mire, ver solamente esas noticias tan trágicas que aparecen, ¿no? ¿Cuánto costó la muerte de este futbolista que no supuestamente no era para él, que iba el sicariato, que era para otra persona, pero sin embargo también, como usted decía, esa muerte por los colaterales, ¿no? ¿Cuánto costó? $1,200. Eso vale una vida. Y eso es lo que se cobra por matar a una persona. Se ha llegado a un estado totalmente de desprecio, digamos, de no valoración de la vida humana. Y eso lo vemos no solamente, quizá nos alarmamos de todo lo que está pasando en la sociedad y sobre todo estos sicariatos de la delincuencia y todo que aparecen muertos a cada rato, pero tapamos o se tapa dentro del ámbito legal, supuestamente porque es legal, todos los miles de abortos que se dan cada día. Y eso es justamente es el irrespeto a la vida. Y esos niños, y también como ya el Papa Francisco decía, hay sicarios de mandil, ¿no? Sicarios de mandil que pues van asesinando a niños que indefensos, ¿no? ¿Cuántos abortos cada día que también son parte, digamos, de esos sicariatos, ¿no? Entonces, yo sí creo que el irrespeto a la vida se ha dado o se ha ido abriendo, pues, constantemente. Cuando uno va perdiendo lo que es el valor de la vida, la concepción de la vida, cuando se dice que ese feto que está en el vientre de la madre no es todavía un ser humano, entonces, si eso lo tenemos como concepto, ¿qué podemos esperar del resto? Sin justificar lo que está pasando en nuestra sociedad, pero también hay que reflexionar sobre todo cómo ha ido creciendo este irrespeto a la vida y cuánto valor damos a la vida humana. Efectivamente, monseñor, es un tema apasionante y usted lo topa con franqueza y así deben ser las cosas. Permítame que le insista en esto. Algún rato con mis estudiantes les hacía la metáfora de qué diferencia hay entre matar a un cordero y matar al lobo feroz, tomando un poco de Maturana, el chileno. Entonces, el hombre sí mata, sacrifica el cordero
pero lo hace a su amigo, lo hace con pena, con dolor, porque a la final está cegando una vida para tenerlo, para que vivan otros. Pero en el caso del lobo, lo mata con maldad, lo mata con saña, lo mata con odio. Entonces yo me pongo a pensar en esta situación, ¿cómo puede haber tanta saña en matar, por ejemplo, en las cárceles, donde hemos visto cómo se juega hasta fútbol con la cabecita desmembrada de algún señor que tuvo la mala suerte de estar allí? ¿Cómo entender aquella maldad, monseñor, de las torturas de los 4 niños de las Malvinas? Esto para completar esa idea general que usted nos la acaba de enunciar en cuanto a la violencia. Sí, doctor. Mire, yo creo que cuando el hombre perdió la razón de su ser, cuando dejó de ver al otro, al semejante, como su hermano, cuando dejó de verle al otro como esa persona o ese ser humano que tiene también sentimientos, que tiene también un raciocinio, que tiene todo ese sentido de lo que le da su humanidad, pues el hombre simplemente dejó de ser humano. Como decía pues un gran teólogo, ¿no? Lo más terrible es cuando el humano se deshumaniza. Y eso es lo que pasa justamente ahora, ¿no? Nos hemos deshumanizado. Llegar a tanta crueldad como usted lo ha manifestado, llegar a ese sinsentido de la vida, el ver al otro como que fuera cualquier objeto, eso es lo que justamente está pasando en nuestra sociedad. ¿De dónde nace esto? Nace del vacío del corazón, nace de esa pérdida fundamental de encontrarse al otro como otro. El Papa Francisco nos dejó una encíclica muy linda, justamente en cuanto a la relación con el ser humano. Fratelli tutti, todos son hermanos. Pero si yo no considero a mi semejante como hermano, pues simplemente lo veré como algo, o lo que quizá usted lo ha manifestado en las cárceles, ¿no? Como un enemigo, como un objeto, como aquel que tengo que deshacerme. Y mientras más saña meta, mientras más crueldad tenga, y yo creo que, o siente como que está haciendo justicia en su mente, ¿no? Y esa es la cosa terrible. Yo creo que hay que volver otra vez a esos valores fundamentales, el respeto a la dignidad de la persona. Todo ser humano, toda persona tiene dignidad. Cuando perdemos esta dignidad, acabamos con todo, ¿no? Nos convertimos, como ya decía ese filósofo, ¿no? El hombre se convierte en lobo del hombre. Y entonces el lobo feroz, que como usted lo manifestaba, pues capaz de destruir, de desgarrar, de hacer daño, de hacer con saña todo lo que está haciendo, ¿no? Entonces necesitamos hoy volver a un humanismo verdadero. Y creo que ese humanismo es lo que nos hace falta en este tiempo. Se habla de tantas cosas, de tantos derechos, pero no se habla de obligaciones. Y creo que eso también es otra tónica que se tiene que plantear muchísimo en nuestra sociedad. Todo mundo hablamos de derechos, pero pocos hablamos de las obligaciones o responsabilidades que tenemos. Entonces, el mismo encarcelado que ha cometido tantas situaciones se cree con derechos y con derechos de hacer pues lo que él quiera, ¿no? Mientras que pues hay derecho y también lo que se ve en la sociedad y quizá se clama como injusto, ¿no? Hay derechos, como se dice muchas veces, para aquellos que infringen las leyes, para aquellos que hacen daño, para ellos hay derechos, pero para los que cuidan quizá todo lo que es el orden y todo lo demás, para ellos no hay derechos. Entonces, esa es la oposición que existe ahora. Entonces, al dar derechos a aquellos que delinquen, a aquellos que están haciendo daño a la sociedad, darles derechos, se les pone un pedestal. Y por eso que se creen con toda la autoridad para hacer lo que están haciendo. Y en cambio, los malos, los de estos que se les pone, y a veces quizá de los mismos gobernantes que han pasado delante, ¿no? Aquellos que tienen que cuidar el orden, aparecen como los malos. Entonces, pues por supuesto que siempre habrá este orden o este desorden que se va creando en nuestra sociedad. Yo creo que es uno de los puntos que hay que seguirlo trabajando muchísimo, ¿no? Hoy más que nunca, la educación tiene que trabajar sobre todo en el ámbito ese del respeto de los derechos de los demás y también, pero, de las obligaciones que tenemos. No solamente quedarnos con derechos y nada más, ¿no? Obligaciones tenemos muchas y creo que esa es la principal. Y recordar siempre ese principio dentro de la filosofía, ¿no? Que se decía siempre, mi libertad termina donde comienza la del otro. Eso nos hemos olvidado. Entonces ahora, por ejemplo, pues libertad del otro ya no hay. Lo que me haga sentir bien a mí, lo hago y punto, ¿no? Entonces, donde yo esté bien, eso es lo que tengo que hacer. Entonces, no es eso. Mi libertad termina donde comienza la del otro, es decir,
Todo tiene sus límites y todo tenemos también que saber valorar y poner los límites respectivos en nuestra vida y en nuestra conducta que llevamos. Me parece esencial aquello, el tema de hablar de límites que se opone radicalmente a aquello de la libertad, entre comillas, es decir, la libertad del zorro en el gallinero, la libertad en el punto del libertinaje. Y aquí permítame tratar otro de los puntos que a mí me parece contribuye y gravita para poder entender todo esto de la violencia. Es el tema de la corrupción. ¿Cuál es su opinión, monseñor, de la corrupción que existe en nuestro país? Mire, nuevamente vuelvo quizá a lo que decía, a ese código que nos ayuda tanto, ¿no? Que pues tan antiguo como son los mandamientos de la ley de Dios. El no robarás, creo que ese es el punto fundamental. La honestidad. Yo creo que cuando nos inculcaban nuestros padres nos decían, ¿no? Ni una hoja del vecino puedes cogerte. Pero nos olvidamos de eso, de ese principio. Nos hemos olvidado de esta parte fundamental. Hoy pensamos que la corrupción es, o ser corrupto, es parte de la viveza de la persona, ¿no? Del que sabe vivir, del que sabe aprovechar la situación, la ocasión. Si llego a una situación, llego a un encargo que tengo y puedo aprovecharme, pues me aprovecho. No pienso en los demás. Y es justamente la corrupción está unida fuertemente al egoísmo de la persona, a la avaricia de la persona, porque piensa solamente en sí. El egoísta y el avaro solamente piensa en sí y no piensa en el bien común. Piensa siempre solamente pues en el beneficio personal. No importa que esos recursos sean para lo que sea. Hemos visto tantos casos de corrupción tan tristes, ¿no? En plena pandemia, que se aprovechaban de los pobres enfermos, de esos insumos que de los necesitados. Sin embargo, no pensaban en los demás, sino pensaban en sí mismo y en su enriquecimiento. Y eso es lo que piensa el corrupto. El corrupto solamente piensa en sí mismo, piensa en lograr supuestamente sus objetivos económicos. Pero luego también yo creo que todo corrupto tiene que pensar en que nunca va a ser feliz, porque dinero mal habido, como dice pues ahí, decía San Benito, se lo carga el diablo. Y por eso que no son felices. Pueden tener todo, pero no son felices. Y eso hay que pensar que hay valores fundamentales, valores mucho más grandes que solamente enriquecerse ilícitamente. Y luego la corrupción campea, como usted pues ya lo menciona, ¿no? Campea en todos los niveles. No es solamente quizá en ciertos niveles estatales o nada más, sino campea en todos los niveles. Si uno es capaz de copiar en el colegio, en la universidad, o de cogerse el dinero del papá, de la mamá, y hay que tener cuidado por ahí, ¿no? Y hay que ir viendo sobre todo un futuro corrupto. Luego también, en todas las situaciones que vivimos, ¿no? En la misma sociedad. Si solamente tengo que coimar para lograr cualquier cosa, también soy un corrupto y parte de esa corrupción. Lamentablemente se ha vuelto un sistema esto, ¿no? Como alguna vez escuché que alguien decía, es que sin aceite no resbala. Entonces, para hacer un trámite, para hacer cualquier cosa, siempre necesitamos tener plata, la justicia y todo lo demás, todos los ámbitos. Por eso que quizá ahora una sociedad jamás podrá desarrollar si hay todo este sistema corrupto. Una sociedad jamás podrá vivir esa transparencia, por más que se haga lo que se haga, si cada uno no fomentamos un espíritu de transparencia, un espíritu de verdad de pensar en el servicio del otro, ¿no? Entonces, creo que por ahí tenemos que ir. Ahora, para nosotros nos toca, sinceramente digo, es un trabajo personal, un trabajo pues que tiene que tocar a la persona. Una persona honesta es mal vista en la sociedad, ¿no? Porque se le califica como tonto. La persona corrupta es la que es vivísima y ha hecho tantas cosas. Entonces, como ya dice la misma palabra de Dios, el apóstol San Pablo dice, el mal lo harán ver como bien y el bien lo harán ver como mal. Lamentablemente estamos viviendo en esta época, ¿no? Lo malo se está viendo como bueno y el bien se está viendo como malo. Los malos son tontos. Los que quieren ser honestos, los que quieren llevar la vida ahí, sufren tanto en las empresas, instituciones y todo, porque quieren ser honestos. En cambio, los malos, los que hacen el mal, aparecen como buenos. Entonces yo creo que es una cuestión del corazón también de la persona, el cambio de corazón, el cambio de mente para, sobre todo, pensar en el otro, pensar a quiénes estamos sirviendo. Si yo sé que esta obra cuesta pues los $100,000, pero si ya le subo con tantas cosas, pues me termina costando $500,000, es un robo al pueblo, es un robo a los demás.
es el dejar de hacer otras obras que servirían para la sociedad y me aprovecho solamente yo, o se aprovechan cuantos de una pobre obra que al final pues tiene que servir para tantas personas. Entonces, tenemos que dejar ese corazón egoísta, ese corazón ambicioso, avaro y pensar también en el bien común en los demás. Creo que ese fondo, lo que usted acaba de manifestar, de esta especie de cáncer que está enraizado en todos los órganos, muy difícil, muy difícil. Pero, monseñor, allá hay una parte importante en cuanto a los emocionales de las personas. Mire, en este momento, como usted lo dice, el que no roba es un tonto. Así lo hacen asomar, ¿no es cierto? Pero junto a eso hay esta etapa, fíjese, de la posverdad, en donde la colonización de las mentes resulta fundamental para legitimar este tipo de acciones. ¿Cómo mira usted las redes sociales, las comunicaciones estas instantáneas de 3, de 4, de 5 segundos, de 10 segundos, para poder enmascarar todo esto que realmente es execrable? Así es. Topó un tema muy lindo justamente que se trata tanto ahora, ¿no? El tiempo de la posverdad. Y yo creo que eso es fundamental, sobre todo, pues, el discernir en este tiempo. ¿Cómo se puede hacer de una mentira verdad, ¿no? Y a través justamente de todos estos medios que vivimos. Hoy más que nunca necesitamos verdaderamente un buen trabajo a través de los medios que disponemos, de las redes sociales. Ya un estudio que se hacía justamente en la UTPL se decía, ¿no? Que más del 90% de la información que aparece en las redes son falsas. Pero sin embargo, todos lo miran o los que lo miran, sobre todo pues en el momento, piensan que esa es la verdad. Entonces es justamente esa posverdad, ¿no? Una mentira, una falsedad que uno lo hace verdad. Y eso es lo que nosotros tenemos que trabajar en el discernimiento como tal y en la educación como tal. Hoy todavía la educación nuestra está siendo bastante retrasada en este sentido. Estamos todavía, no hemos superado, como yo siempre quizá he manifestado en los ámbitos educativos, no hemos superado la educación bancaria, es decir, siempre es educación que nos mantiene quietos. Hoy, en esta época de tecnología, no es solamente el que el niño sepa computación o sea esto, sino que sepa discernir lo que está en la comunicación. Lamentablemente estamos en esta época de lo que usted dice, los videos cortos e instantáneos, que simplemente, pues en un estudio psicológico que veía en un diario de Loja, que decían, ¿no? O sea, esos videos inmediatos y rápidos están dañando el sistema neuronal de la persona porque no le deja pensar, solamente le lleva a consumir, ser un consumidor. Entonces, cuando no hay pensamiento, cuando no hay discernimiento, todo se cree y todo piensa que es verdad, cualquier falsedad. Y luego hoy con la inteligencia artificial es otro ámbito que es un desafío muy grande, porque con inteligencia artificial podemos hacer decir a los demás lo que yo quiero que digan, o de pronto sacar las mentiras que yo quiero sacar poniendo en boca de otra persona. Entonces, es un discernimiento constante. Y ahí también yo creo que aquí en el Estado como tal, ahí sí hablo del Estado, ahí se ha frenado, o mejor dicho, pues no ha tomado en serio, ¿no? El poner ya, el reglamentar también el uso en este caso, de las redes sociales, de la información como tal, ¿no? Ahora se puede decir cualquier barbaridad dentro de las redes sociales y pues no hay toda una sanción que de verdad diga, este es el camino para llegar justamente pues también a ver y a discernir lo que es verdad y a no calumniar a otras personas, porque eso es otro punto, ¿no? Y luego yo creo que es importante, sobre todo también cuando se presenta una información, hoy lamentablemente pues se ve que todo mundo se cree comunicador, porque todo mundo tiene un teléfono y basta que grabe cualquier cosa, suba a las redes y piensa que ya está comunicando, se cree pues un comunicador profesional. Y lamentablemente eso es lo que más daño hace. Y ahí creo que tienen que venir los especialistas en comunicación, los especialistas, sobre todo pues en este ámbito, para saber sobre todo contrarrestar ese mal que muchas veces pues va apareciendo, pero constantemente, ¿no? Tantas cuestiones, tantas falsedades que de pronto pues aparece y usted sabe que se puede hacer, se puede decir, ¿no? Cualquier cosa y engañar fácilmente con una toma o con una fotografía, se engaña fácilmente porque no se sabe todo el contexto que se está viviendo. Ya no hay esa información después de una investigación o de lo que quiera, sino solamente pues es informar y nada más, ¿no? Entonces, cualquier persona piensa que tiene derecho de informar y sacar lo que sea.
sea lo que sea, con tal, pues a veces hoy solamente de ganar un like, como se decía, y pensar que por eso es un gran informador. Entonces, necesitamos pasar de esta posverdad a la verdad, ¿no? Porque tantas mentiras, tantas falsedades que aparecen en las redes son las que también están haciendo daño, pues, a todo lo que es el mundo comunicativo y todo también esa relación con los demás. Aparte de lo que usted dice, monseñor, de estas posibilidades de que cualquiera en realidad se convierte en comunicador porque tiene una radio y una televisión en su mano, hay el deseo de las personas de mostrarse. Usted y yo podemos tener un almuerzo tranquilamente y nos lo servimos con toda tranquilidad, pero no creo que sintamos la necesidad de comunicarse. Este deseo casi irrefrenable de mostrarse ante la sociedad, posiblemente de obtener legitimación de parte de la sociedad, deja entrever alguna carencia de la sociedad actual. Claro que sí, doctor. Yo creo que esa es la parte de la soledad o de el abandono que muchas personas viven. No tienen amigos, no tienen amigos personales. Entonces quieren tener amigos a montones en las redes, ¿no? Recién hace pocos meses, pues no, pocos, no tantos meses, pocos días, veía la noticia de una influencer que apareció, no sé si se suicidó o qué pasó en Brasil, ¿no? Y que en las redes, en la información decían que tenía más de 3 millones de seguidores y tantos seguidores que se tienen. Pero ¿dónde están los amigos reales? ¿Dónde están las personas reales? ¿Cuántos estuvieron en su funeral? ¿Cuántos de verdad le lloraron por la pena de la amistad? Pues no. Y esa es sí, puedo decir que un mundo de ficción que vive en la sociedad actual. Pensar que tenemos tantos amigos en las redes, pero nos olvidamos de los amigos personales. Ahí vuelvo otra vez a esa encíclica del Papa Francisco, Fratelli Tutti, ¿no? La relación con la persona, la relación con el amigo, con el hermano, nunca podrá dejar de existir, porque esa es la que crea relaciones verdaderas. Yo a través de las redes puedo hacer lo que quiera, pero al final siempre me sentiré vacío, solitario. Y esa soledad, cuando uno no ha elegido esa soledad como norma de vida, que también hay soledades positivas que escogen las personas porque se sienten que esa es su vida y eso les anima, pero hay otras, en cambio, que viven una soledad forzada porque no pueden tener o no pueden hacer amigos. Y al no hacer amigos, entonces, pues, su refugio son las redes sociales, ¿no? Son de pronto así, pues, informar cualquier cosa, exhibirse, como usted lo decía, exhibirse, ganar un poco de referencia, pero no más. Yo creo que hay que pasar ahora más que nunca, y esto creo que es el desafío de nuestra sociedad, pasar de amigos virtuales a amigos verdaderos personales, con personas con quien compartir. No es lo mismo pues que poner un comunicado que yo coloque cualquier cosa en la red social o que mande un mensaje también a alguna persona en la red social, que sentarme y conversar con esa persona. Entonces, necesitamos ahora de amistades personales, de amistades verdaderas y no vivir en falacias, ¿no? Tengo tantos amigos en tal o cual red social. ¿Dónde están esos amigos? Al final, ¿dónde aparecen esos amigos? Entonces, las amistades personales nunca deben dejar de existir. Monseñor, para ir finalizando, le cuento que durante estos últimos días, conforme a nuestras tradiciones, rezamos en familia la novena. Y yo era el que rezaba la oración inicial y me pareció algo tan hermoso. Le dejo para que usted insista en aquello que lo ha venido diciendo implícitamente. ¿Por qué Cristo es luz? Porque esa es una de los mensajes centrales que se ha dado en esta novena. Muy bien. Yo creo que esa es la parte más linda. Mire, decimos, Dios se hace hombre, quiere hacerse uno de nosotros para enseñarnos a vivir y a compartir con los demás. Si, como los teólogos dicen, ¿no? ¿Era necesario que Dios, para salvarnos, baje del cielo? No era necesario, Dios podía hacerlo, porque como la misma palabra lo dice, Dios lo puede todo. Pero sin embargo, ¿por qué se hizo uno de nosotros? Porque vino a compartir nuestra humanidad. Por eso que hablamos de la encarnación. Se hizo uno de nosotros, compartió nuestra vida, compartió nuestro sufrimiento, compartió con los demás.
Se hizo solidario con los pobres, con los necesitados, con los enfermos. Caminó por las calles con ellos. Y entonces creo que nos enseñó a vivir. Vino para enseñarnos a vivir. Y nos deja también cuantas enseñanzas lindas para que aprendamos a vivir bien con los demás. Porque creo que la felicidad del hombre está justamente en esto, en que sepamos vivir bien con la sociedad donde estamos. Si no somos felices es porque no sabemos vivir bien con los demás y no sabemos llevar bien nuestra vida. Jesús nos enseñó que hay que tratar a los demás como quieren que nos traten a nosotros. El buen trato. Esa es una parte fundamental, ¿no? Trata a los demás como quieres que te traten a ti. Ese es importantísimo para nosotros. La primera forma de comunicarnos, de llegar a los demás, está en el trato. Y eso es importante. El que es tratado bien, pues vuelve. Yo creo que eso se aplica para todo. Mire, en un negocio, donde me tratan bien, yo vuelvo. Donde me tratan mal, no vuelvo. En cualquier institución es esto, ¿no? O lo mismo en las familias, si soy bien tratado o maltratado. Jesús pues, nos pone un principio lindísimo, el trato, cómo tratamos a los demás. Y luego nos pide también otras cosas, ¿no? No juzgues y no serás juzgado. No critiques y no serás criticado, sería para nosotros, ¿no? No condenes y no serás condenado. Entonces, se nos enseña a vivir. Ahí están justamente las normas de relaciones sociales, de relaciones interpersonales que Jesús nos enseña tanto. Entonces, vino a enseñarnos a ser mejores seres humanos. Para ser mejores seres humanos está toda esta forma de vivir siempre en relación con los demás. Nos enseña a compartir, ¿no? Parte tu pan con el hambriento, con el necesitado. No ser egoístas, ese es en otras palabras, ¿no? Ser sensibles y solidarios con los demás. Yo creo que una de las cosas que nos desafía ahora y que el Papa León recién pues nos volvió a recalcar, decía, tenemos que combatir el pecado que se está metiendo en nuestro mundo y es el pecado de la indiferencia. Cada quien vive con su móvil, cada quien vive con su red social, cada quien vive en su mundo y se olvida de que los otros existen. Entonces no podemos ser indiferentes ante las realidades de los demás, porque cuando somos indiferentes perdemos nuestra solidaridad, perdemos nuestra relación con los otros, nuestra sensibilidad de dolernos por el dolor ajeno. Entonces Jesús viene a enseñarnos todo esto. Y creo que lo lindo justamente de la encarnación de Jesús, de este tiempo de Navidad, es saber que Jesús se hizo niño, se hizo hombre, para enseñarnos a ser mejores seres humanos mientras estamos pasando por este mundo. Muy lindas sus palabras, monseñor. Yo le agradezco infinitamente, como lo dije iniciando, por esta deferencia que usted hace a mi persona, al programa y sobre todo porque la ciudadanía que nos escucha merece que se le acerque estas opiniones tan hermosas, tan serias, tan sesudas, tan libres de todo tipo de prejuicios y tan llenas de amor. Sus palabras finales para el 2026, para todos los fieles de esta querida Lojita. Muchas gracias, doctor. Sí, mire, tan lindo sobre todo el vivir y el decir, ¿no? Lo que nos dejó ese legado tan bonito el Papa Francisco. En la carta de apertura que hizo para el jubileo, él hacía un análisis de todas las realidades del mundo, ¿no? La guerra, eh, pues todo lo que es la parte esta, pues de los negocios internacionales injustos, de la pobreza radical, de la injusticia que existe, pues, ¿no? En el mundo entero, tantos problemas sociales que existen. Pero el Papa nos decía, miren, dentro de todo este problema, tenemos que ver esa luz de esperanza. Decir que no todo está perdido, que no todo está acabado, porque si perdemos la esperanza, perdemos también ese hilo, esa luz de salvación que nos vino a traer el Señor, que Jesús viene justamente para darnos esa esperanza, esa vida eterna, esa vida nueva. Y eso es lo que también nosotros esperamos. Dentro de todas estas situaciones difíciles que muchas veces pasamos en nuestro país, nunca perdamos la esperanza. Que este año 2026 sea de verdad un año para vivir esa esperanza pese a las situaciones. Saber que esperamos un tiempo mejor, esperamos un mundo mejor, esperamos que la situación cambie y que tengamos esos días de paz que siempre pues lo aspiramos. Así es que este 2026 sea un año lleno de esperanza para todos nosotros.